Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite continuar enseñando su palabra, que es lo que es más importante. Nunca olvidemos esa declaración que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que hacemos todas las mañanas, solo que en esta ocasión, que ya es noche, voy a continuar con mi devocional. En esta ocasión, no necesariamente tal vez entre como un devocional, en realidad es un estudio, un temático. Vamos a ver algo con relación a Halloween, eh, la víspera de los muertos y el Día de los Muertos. Como les dije, no necesariamente tal vez es un devocional, sino un estudio bíblico, temático, pero que es de gran importancia. Incluso las fechas ya pasaron, pero muchas veces quedan dudas, preguntas al respecto. Vamos a estar viendo este tema y quiero mostrarles mi portada o mi presentación que quiero compartirles a ustedes para que capte su atención, y esto es lo que vamos a estar viendo. Yo sé que tal vez puede parecer un poquito medio macabro, se puede decir, si se me presta esa expresión. Halloween, desenmascarando al Halloween y al Día de Muertos. No necesariamente son iguales los términos, aunque la raíz, la esencia, el contenido, creo que sí lo es. Halloween es una palabra uh, americana, una palabra del inglés que se traduce víspera de los muertos. Para nuestra cultura mexicana, o mejor dicho, para las tradiciones que hacen ciertas prácticas de los mexicanos, es el Día de los Muertos. Vamos a estar hablando un poquito acerca de estos temas. Vamos a, como dice nuestro título, desenmascarando. Y espero que puedan tener paciencia para que yo pueda compartirles un poco al respecto. La palabra de Dios, ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es interesante. El apóstol Pablo tenía un cierto temor con relación a la iglesia de los Corintios. ¿De qué? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y creo en lo personal que la iglesia de Corinto iba por ese camino. Una de las cosas que puedo ver es que había muchos problemas dentro de esa iglesia. Uno de esos problemas que podemos notar era también con relación a los dones espirituales. Y se estaban haciendo ciertas cosas que no estaban respetando el orden bíblico. Y uno pudiera decir, ¿qué espíritu estaba dirigiendo a ellos? No dudamos que es el Espíritu Santo que les dio dones, capacidades, habilidades espirituales, pero si ellos perseveraran con esa actitud y con esa forma como lo estaban haciendo, sin respetar el orden del Señor, creo que esas prácticas los podía llevar a algo que no iba a ser correcto. Por eso el apóstol Pablo pone esta expresión: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. También tenemos otra porción de la escritura en 1 capítulo 10, verso 20, que dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Sí? En el encabezado, la perícopa de este pasaje es la amonestación contra la idolatría. Había este problema si se podía comer de lo sacrificado a los ídolos. Y el apóstol Pablo al principio es siempre amar, considerar al hermano más débil. Pero con relación a nuestro tema, vamos a estar aplicándolo, que tenemos que tener cuidado de ciertas cosas que estamos
practicando, escuchando, practicando o incluso tal vez influenciando por cosas del mundo, cuestiones paganas que son cuestiones muy delicadas. Recuerde, el apóstol Pablo dijo, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos puedan ser de alguna manera extraviados. Es que surge la pregunta, ¿puede un cristiano realmente ser desviado de su fe? Y creo que sí, cuando no hay una solidez en las escrituras, cuando no hay una solidez en la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Es importante que usted y yo conozcamos siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas en las escrituras. En Primera de Reyes, capítulo 22, verso 5, Josafá le dijo algo al rey, muy importante, y que sigue retumbando en nuestros oídos hoy en día. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque en la palabra de Jehová tenemos lo que Él quiere para nuestras vidas y quiere ayudarnos a entender cuál es su voluntad, aún en cuestiones de estos temas, que inclusive hay cristianos, específicamente cristianos de nuestros países vecinos como es Norteamérica, que hay división en cuanto a este punto. Hay quienes sí celebran Halloween y no lo ven ni en ningún problema mal, y otros que rotundamente no promueven ni apoyan esto. Y eso es lo que nos llama la atención. Aquí en México, pudiera decir que no necesariamente los cristianos hacen o celebran los días de muertos, pero triste y lamentablemente hay quienes son influidos en esto y tienen cierta tendencia en ciertas creencias, muchas veces porque no tienen una buena teología, una sana doctrina, creo que los lleva a hacer estas cosas, pero no debería de ser así. Bueno, veamos entonces con relación a este tema de Halloween. Halloween, hermanos, es un evento muy serio para quienes practican la brujería y el satanismo. Tiene sus raíces en prácticas ocultistas. Halloween, traducido al español, es víspera de todos los santos. El fundador de estas prácticas de la víspera de los muertos son los sacerdotes celtas del druidismo, de los druidas. Así se lo conocieron a estas personas irlandeses, de Escocia incluso. Se cree que la fecha de la fundación de estas prácticas fue cerca del año 1000 antes de Cristo. Yo he dicho en lo personal que desde la caída entró la maldad, entró el pecado, entró las consecuencias devastadoras del pecado y desde ahí Satanás tuvo gran ventaja y tiene gran ventaja sobre la humanidad. Otros nombres que se le dan a esto de la víspera de los muertos o de Halloween es Samhain. Y Samhain es el nombre celta de la festividad que los estadounidenses llaman Halloween. Eso es prácticamente la raíz donde viene Halloween. Samhain es prácticamente el Señor de los muertos. Un poquito de historia para nosotros poder contextualizar esto, lo de Halloween. El 31 de octubre, como usted bien sabe, los niños se disfrazan de algún personaje favorito, hasta de personajes malignos o satánicos. Hasta aquí uno pudiera preguntarse, pero ¿cuál es el problema? Solamente es vestimenta. Pero las preguntas que deberíamos de considerarnos es, pero ¿de dónde vienen los rituales? ¿Por qué la gente talla linternas de Jack Lantern, linternas de Jack? ¿Por qué los niños se visten con disfraces? ¿Dónde se originó la tradición de buscar manzanas en las fiestas? ¿Por qué cuando los niños se acercan a la puerta de un extraño exclaman con entusiasmo, truco o trato? ¿Cómo empezó las costumbres del naranja y el negro? ¿Cómo los colores del Halloween? ¿Cómo empezó todo eso? ¿Dónde se originaron estos rituales? Son preguntas interesantes que nos deberíamos de hacer para encontrar obviamente sus respuestas, ¿verdad? Acerca de esto. Veamos un poquito acerca del druidismo. La fiesta real fue una conmemoración del Año Nuevo. Fue en esta época del año cuando Baal, el dios celta de la primavera y el verano, terminó su reinado. También fue cuando el Señor de los Muertos, Samhain,
empezó su reinado. Durante este intervalo, el orden normal del universo se suspende. Las barreras entre lo natural y lo sobrenatural se eliminan temporalmente. El Sid permanece abierto y todos los seres divinos y los espíritus de los muertos se mueven libremente entre los hombres e interfieren a veces violentamente en sus asuntos. El festival druida, las personas deberían temer, ya que los espíritus de los muertos pronto llegarían. Y los sacerdotes seleccionaban a cualquier persona para sacrificios. Este sacrificio se llevaba a cabo poniendo a las personas en una jaula con pajas en forma de hombre gigante y después le prendían fuego hasta consumirlo. Este hombre gigante probablemente representaba a Samhain, el señor de los muertos. Después de este sacrificio, comían alrededor de una fogata. Se cree que la fogata rugía. ¿De qué? No necesariamente es claro si rugían de las personas que habían fallecido o de personas infernales. Los celtas hacían esto porque creían en la vida después de la muerte, lo cual les llevaba a cometer acciones incorrectas, como sacrificar humanos. El día celta comenzaba en la tarde y terminaba al día siguiente. Este día celta comenzaba en la víspera de noviembre. En este periodo de tiempo se creía que los espíritus de los difuntos volvían a sus hogares. Bueno, dije víspera de noviembre, pero en realidad es víspera de octubre, ¿verdad? Sí, porque la fecha cae un 31 de octubre, ¿sí? En este periodo de tiempo se creía que los espíritus de los difuntos volvían a sus hogares. Por lo tanto, deberían los familiares estar preparados para recibirlos con un ambiente acogedor y con comida. Otros espíritus destruían las cosechas del campo y es por eso que también se les dejaba comida y bebida a estos en algún lugar. La víspera de Todos los Santos era un comienzo del invierno y del año nuevo, según las creencias celtas. ¿Truco o trato? Surge a raíz que los espíritus de los muertos visitaban los hogares y para no provocarlos al miedo o destrucción, las personas de la casa tenían que darles comida. Aunque en realidad, truco y trato, también hay quienes sugieren que la leyenda cuenta acerca de un hombre que se llamó Jack, que fue un herrero, que fue una persona tacaño y que fue un borracho, que estaba siendo influenciado por pensamientos perversos, malos, demoníacos, al grado que incluso pensó en Satanás. Y un día Satanás se manifestó a él. Y él logró que Satanás le invitara a beber, a emborracharse. Él, como era tacaño, dice que no quería pagar y pidió que Satanás lo pagara. Y Satanás le dio 2 monedas. Y para que ese monedas no se desvaneciera o no se perdiera ese hechizo, la realidad de las monedas, él llevaba siempre objetos de plata. Según la leyenda cuenta que eso detendría este desvanecimiento. Él era muy astuto, siempre buscaba maneras de cómo arreglárselas con Satanás. Incluso un día hizo un trato con él. ¿Para qué? Para que cuando él muriera no lo permitiera entrar en el infierno. Entonces, Jack es un personaje que ni el cielo ni el infierno lo quiere. Anda errante este Jack, ¿sí? Y siempre busca un calor, un refugio. Y es por eso de las lámparas de Jack, las linternas de Jack. Eso es prácticamente lo que están usando las personas que van con sus lámparas con calabazas de manzana, lámparas de calabaza, perdón, en ciertas casas, ¿sí? Prácticamente ellos están representando algún espíritu, ¿sí? Pidiendo algo de comida, porque si no lo da, ellos serán burlados o habrá una consecuencia, ¿sí? De esto surge la famosa frase truco o trato, ¿sí? Como les dije, truco o trato también surge su raíz que los espíritus de los muertos visitaban los hogares y para no provocarlos al miedo o destrucción, las personas de la casa tenían que darles comida. Los celtas creían que las personas que murieron el año anterior, al 31 de octubre, se convertían en animales
Por eso en víspera de los muertos se vestían de animales. Y al día siguiente se hacía un desfile en honor a estos espíritus para guiarlos, ¿sí? Al paraíso, según ellos. Cuando el Imperio Romano conquistó a los celtas, Roma les prohibió los sacrificios de humanos, pero se introdujeron otras prácticas romanas, como la adoración de Pomona, la diosa de la cosecha. La fruta favorita de Pomona era la manzana, y de aquí surge un juego de adivinación para los futuros esposos de las mujeres. Fue el Papa Gregorio III que trató de cristianizar la fiesta pagana de los muertos. Trasladó la conmemoración de los santos y mártires el 13 de mayo al 1 de noviembre. Algunas iglesias dramatizan la expulsión de espíritus malignos vistiéndose de santos patronos y de demonios. San Wayne se convirtió en víspera de todos los santos y a su vez en Halloween. Con el pasar del tiempo, el druidismo quedó olvidado y ahora son los niños disfrazados que van en casa para pedir dulces. Con relación en América, no sé si han notado cómo hemos progresado con el tiempo. Estábamos en Irlanda, ciertos lugares donde estaban los sacerdotes celtas, Escocia, Gran Bretaña. Y después los romanos conquistan a los celtas. Y ahora llegan los celtas a América. Vamos a hablar un poquito de eso ahora en América. En 1492, Colón desembarcó en el Nuevo Mundo. A este mundo nuevo se le llamó América. América tendría libertad de religión. Solo hacía falta la hambruna de patatas para surgir la fiesta de los celtas. En 1848, millones de migrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos como resultado de la hambruna de la papa. Estos irlandeses conservaron y ejercieron sus tradiciones ancestrales de la víspera de los muertos. Recordarán que dije que los romanos introducieron nuevas prácticas en los celtas. Lo mismo fue en Estados Unidos. En este caso fue lo que se cosechaba en la temporada, la calabaza. Ya no se iba a usar las papas ni los nabos, ¿sí? Sino la calabaza, porque eso es lo que se daba en estas fechas que los celtas celebraban el día de la víspera de los muertos. Los irlandeses usaron la linterna de Jack o por medio de una calabaza, lo cual en su tierra natal, como les había dicho, era la papa o el nabo, rábano, pues como se conoce. La leyenda cuenta que Jack era un herrero, como también les había comentado, borracho y mezquino celta, que ni el cielo y el diablo lo quiso y anduvo errante en el mundo, y solo esta linterna era su calor. Los colores del Halloween, ustedes saben que son el naranja y el negro, provienen de la cosecha de otoño, y esto lo provee el color de las calabazas, de lo que se siembra en Estados Unidos, y del símbolo de la muerte, que sería el color negro. Halloween tiene también conexión con las brujas y su caldero negro, fantasmas y duendes. Interesante, el caldero del saber, como así también se le conoce, simboliza el útero de la diosa Seridwin, el renacimiento, la purificación por fuego. Cuando un guerrero moría, era colocado en la caldera y sería devuelto a la vida. Interesante, ¿no? ¿Para qué usaban esos calderos? Samhain es algo místico que une a los vivos y a los muertos. Niños indefensos practican estas cosas sin conocer su trasfondo pagano, que hoy en día se le conoce muy famoso como Halloween, y que van en casas pidiendo dulces, truco o trato, dicen ellos, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta cristiana al respecto? Bueno, cuando el cristiano se informa sobre esta celebración pagana y de sus prácticas ocultistas, evitarán apoyar o promover Halloween. Hay quienes lo practican sin usar objetos paganos. Algunos lo ven como una oportunidad de regalar tratados en las casas en vez de pedir dulces. Noten que dice Éxodo, capítulo 22, verso 18. A la hechicera no dejarás que viva. Hechos 19, 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Segunda de Corintios 6:14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En la Escritura encontramos que no se nos promueve a unirnos con personas paganas y con prácticas ocultistas. Esto el Señor lo abomina. Nunca se nos manda a hacer esto. Todo lo contrario, se nos exhorta a rechazarlo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y conducta, que es nuestra única autoridad que tenemos, la palabra de Dios. Algunos usan la alternativa de la celebración de la cosecha, proyectos juveniles de la evangelización de Holy Week, oraciones en ese día, 31 de octubre. Otros celebran el 31 de octubre de la Reforma Protestante. Fue el 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis a la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Y esto es una de las maneras que otros promueven en estos días que han pasado del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Sí. Es interesante que Halloween, ocultismo, Satanás y la brujería pueden celebrar en las escuelas públicas de Estados Unidos, pero no así el nacimiento y resurrección de Jesús. En nuestro país, México, es algo similar y se promueve el Día de Muertos en las escuelas. Todo esto nos damos cuenta que hay en el trasfondo de Halloween. Y esto es una manera de poder desenmascarar Halloween, que en realidad no es algo inocente. Tiene un trasfondo satánico, ocultista, y tenemos que tener cuidado al respecto con esto, hermanos. Noten cómo llegó Halloween a América del Norte. Llegó a través de prácticas ocultistas de los celtas. Después, los romanos conquistan a los celtas y le prohíben que hagan sacrificio de humanos. Después, un papa cristianiza este Día de los Muertos y la religión católica lo abraza, mezcla con los celtas y es lo que vienen a también inculcar en América. Ahora, es interesante, los irlandeses emigran a Estados Unidos y ellos reviven esto. Por eso podemos ver ciertas diferencias que hay tal vez en Estados Unidos con México. Bueno, en México es interesante y es aquí donde quiero compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver un poquito al respecto de esto. No se preocupe, no es promover miedo ni temor con relación a esta presentación, solamente es ver la realidad de lo que muchos hacen, ¿no? Halloween, desenmascarando Halloween, el Día de Muertos. La palabra de Dios nos dice al respecto con esto. Antes digo, en 1 Corintios 10:20, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, con los demonios. La escritura es muy clara con eso. Hay quienes dicen que exageramos un poco al usar textos para no practicar o promover esto. ¿Sí? Especialmente en Estados Unidos está dividido el cristianismo en este sentido. Hay quienes lo ven como algo tan normal, tan natural, que incluso visten a sus hijos y no hay ningún problema al respecto, según ellos, ¿verdad? Inicios de Halloween. Y esto es una forma como de repaso a la vez y también hacer un poquito más interactivo lo que les estoy enseñando. Se inició con el Festival de la Cosecha, dijimos, de los celtas, irlandeses y escoceses, llamado Samhain. Bueno, se escribe Samhain, parece, ¿no? Pero la pronunciación es Samhain y significa Festival de los Muertos. La gente creía que el 31 de octubre los espíritus de los muertos podían moverse libremente entre la gente para cometer actos violentos. Como parte del festival, los sacerdotes druidas ofrecían sacrificios humanos para apaciguar a las almas de los muertos.
Es trágico que la misma práctica continúa en los cultos satánicos de la actualidad, sin lugar a dudas. Los druidas. Los druidas eran sacerdotes y jefe celtas, habíamos dicho al respecto, ¿sí? Esos son druidas. Y eso es bueno como una forma de pegar más acerca de lo que estamos compartiendo. Jack o lanterns. ¿Qué es Jack o lanterns? Bueno, la tradición viene de los irlandeses que vaciaban las papas y nabos y les ponían caras iluminadas por dentro para tratar de ahuyentar a los malos espíritus. Con el tiempo, los celtas sustituyeron los nabos con caras grotescas, como ustedes pueden ver acá, hechas en calabazas. Eso es prácticamente los jack o lanterns, sí, lanterns sería mi pronunciación que le estoy dando. Disfraces y máscaras. Los druidas creían, bueno, aquí quiero aclarar que estoy poniendo trajes y máscaras contemporáneas de hoy. No creo que eso era lo que tenían los druidas, pero quiero hacer la conexión como hoy en día todo esto tiene un trasfondo. A eso es el propósito. Los druidas creían que si se disfrazaban, los malos espíritus no podrían reconocer a sus víctimas. Algunos creían que podían asustar a los demonios si usaban máscaras espantosas. Otros hasta creían que podían adoptar la identidad de cualquier cosa que representara la máscara. Esto es interesante. Truco o dulce. Para aplacar a los espíritus chocarreros, la gente acostumbraba a poner comida en la entrada de sus casas, pensando que los malos espíritus estarían satisfechos y los pasarían por alto. Ahí ustedes pueden ver una práctica americana en nuestro dibujo de arriba, los niños con sus cubetitas de calabaza pidiendo dulces, ¿verdad? La famosa frase truco o dulce. En nuestra cultura mexicana no necesariamente se hace eso. En nuestra cultura mexicana se pone un altar, no fuera de la casa, sino dentro de la casa. Somos más listos los mexicanos, o mejor dicho, los que los practican, ¿verdad? Invitan a los espíritus a que entren, ¿sí? Y ahí tenemos algunos ejemplos de lo que se pone en un altar: el pan, el agua, las luces, velas, cirios, a la foto del difunto y una cruz hasta adelante, ¿sí? Digo eso porque hay diferencias en un Halloween americano y un Día de Muertos, y trato de explicar eso un poquito. El anaranjado y negro, correlación de los colores. El anaranjado tradicional se relaciona con la cosecha de otoño, que tiene que ver con las calabazas, y el negro representa la muerte. Estos son los temas principales del Festival de los Muertos de Halloween. No se olviden, el tema principal del Festival de los Muertos del Halloween, la muerte. Y es interesante porque nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Es verdad que Cristo murió y teológicamente, doctrinalmente, la muerte de Cristo nos enseña mucho, pero Él no quedó muerto, Él resucitó al tercer día. Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto, de muerto. Las manzanas eran la fruta favorita de Pomona, la diosa romana de los jardines y huertas. Y muchos juegos de la adivinación se centraban en ellas. Para las brujas, las manzanas todavía simbolizan la renovación de la vida. ¿Recuerda el cuento de Blancanieves? Se usó la manzana, porque tiene un trasfondo la manzana en esto. Ahora, no me malinterprete. Con eso no estamos diciendo que no vamos a comer manzana, para nada, jamás afirmamos eso. Lo que estamos diciendo cómo se ocupaba estas frutas. La Biblia nos enseña que todo lo que ha creado es bueno, ¿verdad? Y no dudamos que la manzana es bueno, sí es una fruta, solo que ciertas costumbres romanas, en este caso ya romanas, porque era una diosa romana, Pomona, cómo usaban este fruto para cosas no correctas. No sé si han escuchado el movimiento de las manzanas, que lo usaban las mujeres para predecir con quién se iban a casar, ¿sí? Esta era una forma que se hacía. Y otras más. Gatos negros y murciélagos, también se escucha mucho en este periodo de Halloween.
Antiguamente se pensaba que las brujas podían convertirse en gatos, en especial en la noche de Halloween. El murciélago simboliza tanto a las aves o el alma como a los demonios que moran en tinieblas. En la Edad Media se creía que con frecuencia el diablo adopta la forma de un murciélago. Sí, murciélago. Famoso, muchas películas en un tiempo atrás pasaron acerca de los vampiros, ¿verdad? Hombres lobos y todo esto al respecto. Llama la atención que el gato negro representa o simboliza a una bruja, que ellas se podían convertir en gatos negros. De hecho, hay caricaturas, hay películas, me viene a la mente ahorita, famoso Batman, ¿verdad? Incluso Batichica, ¿no? Que es casi o otra, no sé si estoy confundiendo con Gatúbela. Es interesante, ¿de dónde viene todo esto? ¿No? Eh, Incluso también las caricaturas de los pitufos, ¿sí? No sé si han visto esto también, con relación moviendo siempre una olla con pócimas que están haciendo, según ellos, ¿verdad? Es interesante cómo se ha infiltrado todas estas cosas de brujería, de espiritismo, de días de muertos en la vida de nuestros infantes, de los niños, incluso de los adultos, con películas aún todavía más serias, como es El Exorcismo, como es La Ouija, en fin, muchas películas que yo en lo personal pues no lo recomiendo porque son perturbadoras y lo que puede ocasionar son consecuencias que no recomiendo en sí hacerlo. Hay quienes se creen de una mente más abierta y pueden hacerlo sin ningún problema. Bueno, solo es bajo su responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué con el Día de Muertos en México? Bueno, el Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana de otras zonas de Latinoamérica que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas. Noten esto, vinculadas a las tradiciones o celebraciones, perdón, católicas de Día de los Fieles Difuntos y todos los santos. Es interesante porque informaciones de estas nos dicen que está vinculado a celebraciones católicas. Yo diría que es cierto, es verdad, pero han quedado corto, porque hay un trasfondo más atrás, y esto tiene que ver con el druismo que habíamos visto, las prácticas de los sacerdotes celtas que hemos mencionado. Hay quienes defienden que no, que esto es auténtico, prehispánico, el Día de Muertos aquí en México. No necesariamente. Como hemos estado explicando, hay un trasfondo atrás de todo esto. Patrimonio de la Humanidad dice que en una ceremonia llevada a cabo en París, en Francia, el 7 de noviembre de 2003, la UNESCO distinguió a la festividad indígena de Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar la UNESCO que esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. La celebración del Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con visitas a cementerios coloridos y ofrendas. Ese es el trasfondo para los que lo promueven y están a favor de esto, ¿sí? Que tiene raíces prehispánicas, propio de México. Pero como ustedes ya vieron un poquito más de lo que hemos dicho, ¿es realmente prehispánica? Ahora, no dudamos que nuestros antepasados prehispánicos, llamándole así, por supuesto, se ha escuchado que hicieron muchos sacrificios, incluso humanos, ¿verdad? Que le quitaban el corazón a estas personas. Incluso enterraban a sus muertos y todo eso. Pero no necesariamente se enseñan todas estas cosas que se hacen hoy en día del Día de los Muertos. Siendo honesto, esto tiene un trasfondo católico. Y no diría solo católico, sino de los celtas. Esto es importante que usted lo recuerde. No estamos inventando. Todo esto está documentado y podemos hacer nuestra investigación por sí mismo.
Y aquí surge algo, el cuestionamiento al origen prehispánico de lo que ya empecé a hacer o ya estuve empezando hablando. La antropóloga Elsa Malvido, fallecida en abril de 2011, ha criticado la explicación prehispánica y única del Día de Muertos. No obstante, todos estos elementos, dice, no son una invención de la cultura mexicana. Ojo, así como tampoco las ofrendas que se colocan en la madrugada del día 1 de noviembre provienen más bien de la Europa medieval y son costumbres católicas y profundamente jesuitas, incluso raigambre, antecedentes, romana, pero de ninguna manera como se nos quiere hacer creer, dice Elsa Malvido. Representan resabios de la cultura indígena mexicana. Ella no estaba de acuerdo, esta antropóloga, no era cualquier persona que había estudiado acerca de esto, que sea origen prehispánico. Tiene mucha influencia católico romano. Y el católico romano no es original tampoco. Influyó los celtas. Lo único que hicieron los romanos es añadir que adorar a la diosa Pomona, la diosa de la cosecha. No se olviden de esa información. Continuando con el cuestionamiento del origen prehispánico, dice Elsa Malvido, hasta 1950 el desarrollo de las poblaciones estaba directamente relacionada con la muerte, las pandemias, las epidemias y las endemias, es decir, de qué y cómo fallece la gente. O en otras palabras, fue en el 1950 que se empezó a enfocar acerca de la muerte y darle una importancia. Antes no era así. Sí se enterraban a los muertos, tal vez había una cierta separación, hasta ahí, ciertas costumbres, tradiciones que hacían, pero se enfocó específicamente en este año que dice Elsa. Seguir pensando, dice Elsa, que es una tradición de origen prehispánico significa que no entendimos nada, puesto que es profundamente romano, yo agregaría, y celta. Menciona ahora a esto. Se le conoce como la Santa Muerte. He puesto una línea y medio de santa porque no tiene nada de santo. La palabra santo se ha usado y se ha distorsionado. Sabemos que la palabra santo, bueno, en griego es hagios, una persona que es apartado, dedicado a. Los cristianos son santos, ¿sí? Sin lugar a dudas, pero a esto se le ha conocido como la Santa Muerte, también como Santísima Muerte o muerte. Es una figura popular mexicana que personifica la muerte y es objeto de culto. Los ritos con la Santa Muerte suelen ir asociados a rituales y hechizos, teniendo un componente más esotérico. El nacimiento de este culto a la Santa Muerte es en Catemaco, Veracruz, México. La festividad, es el 2 de noviembre. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuándo empiezan las fechas de Día de Muertos? Desde el 31 de octubre, ¿verdad? Continúa el 1 exactamente de noviembre de los santos difuntos. Después de todos los santos es el día 2. Y es en todos los santos es donde también se celebra a la Santa Muerte. Es venerada en México y Guatemala. Esto es interesante y llama mucho la atención al respecto. Durante el año 2000, la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional solicita formalmente su registro a la Secretaría de Gobernación, omitiendo en tal solicitud el culto a la imagen de la muerte. Noten eso, ¿eh? No dijeron que iban a adorar la muerte. El registro es otorgado el 4 de abril de 2003, empezando a mostrar un crecimiento considerable de su presencia en los medios de comunicación a lo largo de todo el territorio nacional, valiéndose de la imagen de la muerte, misma que declararon como figura de veneración en una fecha posterior a la obtención del registro durante el 15 de agosto del 2003. El 29 de abril de 2005, la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la CEGOP emitió un boletín número 87 que el culto practicado por la Iglesia Católica Tradicional México-USA infringió los estatutos dispuestos en el artículo 29, fracción octava,
de la ley de acreedores del retiro de registro por parte de tal dependencia. Oficialmente, tal disposición fue resultado de una denuncia expuesta por Noé Guillén Ibáñez, anterior ministro del mismo culto, quien había sido expulsado por sus propios compañeros debido a confrontaciones de índole personal con otro ministro. En pocas palabras, fue en esta fecha, el 29 de abril de 2005, que se le da de baja a su registro que tenían en asociaciones religiosas, porque no cumplieron los requisitos y porque omitieron que iban a adorar exclusivamente a la Santa Muerte. Sí. Y uno mismo de sus adeptos, un líder, fue el que hizo la denuncia, Noé Guillén Ibáñez. De acuerdo con el diario El Universal, en su sitio de internet, el 22 de noviembre de 2007, la Secretaría de Gobernación afirmó hoy que la Iglesia de la Muerte carece de personalidad jurídica, por lo que advirtió que de ostentarse como asociación religiosa podría hacerse acreedores a sanciones. Precisa que no cuenta con personalidad jurídica alguna y de hecho la ley de asociaciones religiosas y culto público prevé sanciones a quien se ostente como asociación religiosa, sin contar con el registro constitutivo correspondiente. En otras palabras, no tiene ya respaldo legal en cuanto a esto, el culto de la Santa Muerte. Pero es interesante porque no sé si se puede decir que de manera clandestina en México se celebra, se rinde culto a la Santa Muerte, como ellos le nombran. Y es interesante porque a este ídolo, a este personaje o que personifica a la muerte, le llaman también a mi niña, ¿sí? Mi virgencita, la flaca. Es conocido estos términos. Y es interesante porque los seguidores o los adeptos de esto son personas muy vulnerables. Algunos son personas con drogadicción, con alcoholismo, personas que hurtan, roban, incluso los siguen los narcos. En fin, mucho de este tipo de personas que son inclinadas a la adoración a la Santa Muerte, o personas que aman el dinero pensando que adorarlo a esto pueden atraer los beneficios que ellos quieren. Esa es la manera que ellos lo ven. ¿Crímenes asociados a este culto hay? ¿Existe? Por supuesto. En el año 2012 se sentenció a 66 años de cárcel al líder del culto, David Romo Guillén, por robo simple, secuestro y extorsión. El 28 de marzo del 2012, la Policía Estatal de Sonora detuvo 8 personas señaladas como responsable del asesinato de 2 niños y una mujer, así como de utilizar su sangre en rituales relacionados con el culto a la muerte. Es que estas prácticas son serias. Satanás, la muerte, quiere sangre. Y para hacer sangre tienen que matar humanos. Incluso matan perros, gatos, gallinas. La sangre juega un papel importante. Noten cómo todo esto, la raíz original es de los celtas, porque ahí sí había sacrificios de humanos. Y es como volver a resurgir de otra manera, pero hacen el mismo culto. Bueno, esto no es novedoso, siendo honestos. Ya desde antes, incluso el mismo pueblo de Israel ofreció sus hijos a Moloc, a Baal. Lo pasaban por fuego, lo sacrificaban. Es triste. Esto es por causa del pecado. Entró y afectó a toda la humanidad. Por eso el Señor quería un pueblo santo, un pueblo dedicado para Él. Y que a la vez Israel iba a ser luz a las naciones. Y creo que eso es lo mismo cometido que tenemos, o la comisión, perdón, que tenemos, de ser luz a las naciones, de llevar el evangelio. Ellos necesitan el evangelio, están cegados su entendimiento. Obviamente no va a ser tan sencillo, porque hay una lucha directa. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6 nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, ¿verdad? Hay una lucha constante. Y es prácticamente entrar en esos terrenos, pero
ánimo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos el poderoso evangelio que puede cambiar y transformar la vida de las personas. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 17, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto es lo que le quería compartir, hermanos, acerca de este tema, acerca del Halloween. No necesariamente es un devocional, creo que es un estudio temático con relación al tema que hemos señalado, pero espero que haya sido de bendición y que nazca en usted el deseo de indagar y conocer más acerca de la palabra de Dios. Tengamos siempre discernimiento y sigamos compartiendo fielmente el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Cambia vidas, transforma vidas y puede rescatar a muchas personas de la ignorancia que están viviendo. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga.